Gracias, Liz. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y están con nosotros por esta vía. Y saludo, por supuesto, a mis colegas y felicito al doctor Zuluaga por su exposición. Quiero referirme en este momento a un tema que está relacionado con uno de los derechos humanos que nos vincula de manera muy directa con esta situación que estamos pasando y que es el derecho a la protección de la salud. Yo coincido con lo que se acaba de exponer en el sentido de que no es viable el camino punitivo para resolver una situación como la que estamos viviendo. Me parece que el derecho penal utilizado para estos temas pues viene a mostrar un efecto negativo. No hay que estar de acuerdo con el maximalismo penal, hay situaciones que escapan y deben salir de la esfera penal. Pero también es cierto que es importante encontrar los canales que permitan a los gobernados establecer sus esquemas de exigencia hacia la autoridad y que estos canales vayan encaminados a la protección y a la defensa de ciertos derechos humanos que están vinculados con este punto. Y justamente por eso yo quiero referirme al tema del derecho a la protección de la salud como uno de los derechos humanos individuales o colectivos que deben garantizarse en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Este derecho a la salud ha tenido su regulación normativa desde mucho tiempo atrás. Yo puedo referirme en el caso concreto mexicano de las normas constitucionales que han regido la vida de nuestro país, incluso hasta en la época de la colonia. Y entonces advertimos cómo en la Constitución de Cádiz de 19 de marzo de 1812, pues ya se establecía una norma en donde se hacía una referencia genérica a esta obligación del Estado por proteger a la sociedad. Este es el caso del artículo 13, en que se establecía el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Y adicionalmente, el numeral 131 facultaba a las Cortes para aprobar los reglamentos para la policía y sanidad del reino. Es decir, ya había el derecho a la salud, pues se convierte en un punto de referencia importante con respecto a la protección de los gobernados. En el México independiente, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, que fue sancionado el 22 de octubre de 1814, también se reguló el tema del derecho a la salud. El capítulo 8, que hablaba de las atribuciones del Supremo Congreso, refería que una de ellas era aprobar los reglamentos que condujeran a la sanidad de los ciudadanos, a su comodidad y demás objetos de policía. Tenemos ahora una constitución vigente en 1917, surge la Constitución en la cual se incorporan derechos sociales dirigidos fundamentalmente a la clase trabajadora, en donde se empezaron a regular cuestiones vinculadas con higiene, seguridad para prevenir accidentes de trabajo y salud. Pero también dentro de este esquema de regulación se encontraba la protección a las mujeres, a quienes se les otorgaban ciertos derechos específicos, como era el no desempeñar trabajos físicos que exigieran esfuerzo material en estado de gravidez, disfrutar de un mes posterior al parto percibiendo un salario íntegro, conservando su empleo y el reconocimiento de todos aquellos derechos que se habían generado a partir de la relación de trabajo, así como el periodo de lactancia, para lo cual tendría descansos extraordinarios durante el día. Este conjunto de derechos sociales que se fueron generando a partir de esta Constitución del 17, con el paso del tiempo, bueno, fueron dando lugar a instituciones de seguridad social que rigen actualmente en nuestro país, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE. En el texto original de esta Constitución del 17, en el artículo 73, también se preveía una facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad. Y entonces al respecto se decía que el Congreso de la Unión
estaba facultado para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, inmigración y salubridad general de la República. Y en este sentido, se hablaba de la creación de un Consejo de Salubridad General, dependiente directamente del presidente de la República, sin ninguna intervención de las Secretarías de Estado. Y un aspecto importante que ya ahora lo traemos a colación por la situación que estamos viviendo, en esa norma se establecía también como facultad del Congreso dictar leyes en caso de epidemias de carácter grave o peligros de invasión de enfermedades exóticas en el país. El Departamento de Salubridad tendría la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Con la finalidad de elevar el derecho a la protección de la salud a rango constitucional, en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, se publicó un decreto mediante el cual se adicionó un párrafo al artículo 4 de nuestra Carta Magna, en el que se reconoce este derecho y, por ende, la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tuvieran acceso a los servicios de salud, responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del trabajo. El párrafo adicionado señalaba lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispone esta fracción 16ª del artículo 73 de la Constitución. Es decir, con este decreto emitido en el año de 1983, pues el derecho a la protección a la salud se convirtió en uno de los derechos protegidos por la norma fundamental. ¿En qué momento este derecho a la salud, a la protección a la salud, alcanza el carácter de derecho humano? Bueno, aquí hay que hacer referencia a la reforma constitucional de 2011, del 10 de junio, en donde se reconocen todos los derechos previstos en los primeros 28 artículos como derechos humanos, y en donde se establece la ampliación de su protección, no solamente respecto de la norma nacional, sino también de la norma internacional. De tal suerte que tanto los tratados internacionales como la Constitución vinieron a conformar el parámetro de control de regularidad constitucional, y que obviamente esto trajo como consecuencia el compromiso de las autoridades del Estado mexicano a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y evidentemente prevenir, investigar, sancionar y reparar su violación. En este contexto podemos señalar que el derecho humano a la protección de la salud consiste en un derecho social e individual, del que goza toda persona y la colectividad que están en el territorio nacional, el cual no protege la salud per se, sino el acceso en condiciones de igualdad a servicios de salud dignos que brinden atención en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia. Por lo que esto implica la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para su protección. Es muy importante señalar que la denominación de derecho a la protección de la salud constituye una fórmula que viene a connotar que la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados. Este reconocimiento que se hace del derecho a la protección de la salud a nivel constitucional, pues se fue propagando para generar un esquema de protección a otros sectores de la sociedad, como es el caso de los pueblos indígenas, en donde en el año de 2010 se llevó a cabo una reforma constitucional al artículo 2 en el apartado B, fracciones 3ª y 5ª, en donde se habla del acceso efectivo a los servicios de salud de esta población. También
se extendió, por supuesto, este derecho para proteger a las niñas y a los niños, de acuerdo al mismo artículo 4, y a aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad derivados de una sanción penal, tal y como lo prevé el artículo 18 de la Constitución. A nivel de legislación, podemos encontrar un antecedente, que es el caso del Código Sanitario del México Independiente de 1891, en donde ya se hablaba del esquema de protección a la salud. Con el paso del tiempo, bueno, se han emitido diversas legislaciones, teniendo vigente ahora una Ley General de Salud, la cual fue creada con la finalidad de contar con los elementos que permitieran una progresividad del derecho, se refiere al derecho a la salud, responder al mandato establecido en el artículo 4 constitucional, definir la naturaleza y el alcance del derecho a la protección de la salud, distribuir las competencias en esta materia entre la Federación y los estados, sistematizar las bases legales de un sistema nacional de salud, modernizar la legislación sanitaria y señalar los mecanismos que permitan establecer la forma de garantizar este derecho. A nivel internacional encontramos diversos instrumentos que regulan este derecho a la protección de la salud. Tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido también como el Protocolo de San Salvador, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cada uno de estos instrumentos internacionales, bueno, se establecen los esquemas de protección a el derecho a la protección de la salud de los gobernados. De lo que hemos señalado hasta este momento, podemos advertir que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano que debe ser protegido por el Estado. De ahí que todas las autoridades involucradas deben cumplir con las obligaciones impuestas en la Constitución, en su artículo 1, que tienen que ver con la protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, que en el caso particular tiene que ver con el derecho de protección a la salud. ¿De qué manera o qué instrumentos nos ofrece nuestro sistema de control constitucional para la defensa de este derecho? Bueno, uno de los instrumentos que forma parte de este sistema de control constitucional justamente es el juicio de amparo. El juicio de amparo, que fue catalogado por el doctor Héctor Fixamudio como una garantía constitucional por excelencia, ya que cumple con la tarea de la defensa del orden constitucional a través de la protección de los derechos humanos, restituyendo su vigencia y como consecuencia de ello, restaurando el orden constitucional. En este sentido, debemos analizar entonces el alcance que nuestro más alto tribunal ha dado a este derecho a la protección de la salud y si ello da pauta para que el juicio de amparo, como uno de esos instrumentos de control de constitucionalidad y convencionalidad, resulta ser el idóneo para restaurar el derecho que pudo ser violentado por una autoridad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios que nos permitirán establecer una posición acerca de la defensa idónea del derecho a la protección a la salud. Existen ya diversas tesis en las cuales la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto y que obviamente van definiendo los alcances y la manera como debe de garantizarse este derecho de protección a la salud. Me voy a referir solamente a un criterio que me parece que es importante, que debe de tenerse en cuenta, sobre todo para entender lo que estamos viviendo ahora. Esta tesis es un criterio establecido por el Tribunal Pleno en el mes de octubre del año pasado, en donde se hace referencia a este derecho de protección a la salud al nivel más alto posible.
La tesis dice lo siguiente: el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado. Aquellas de carácter inmediato se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esta lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, contenido en el artículo 12 del citado pacto, se impone al Estado mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho indicado. Este criterio que acabamos de leer pues viene a constituir un elemento importante para lo que algunas personas, como vamos a ver más adelante, han considerado como omisiones por parte del gobierno mexicano, y que esto ha implicado, a juicio de ellos, una violación a su derecho de protección a la salud, y por ello han decidido judicializar estos asuntos en la búsqueda por el respeto a este derecho. De este criterio y de otros similares, se puede advertir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce el derecho a la protección de la salud como un derecho humano, que debe ser protegido a través del juicio de amparo, ya que la Corte ha emitido diversas resoluciones al respecto, en las que se ha pronunciado sobre el alcance del nivel más alto posible de salud, la seguridad social, los fines de este derecho humano, los servicios que comprende, los tipos de atención médica, la obligación del Estado mexicano de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos con que cuente y lo relativo a la disponibilidad de medicamentos e insumos. Así se puede advertir de la sentencia dictada por nuestro más alto tribunal en el amparo en revisión 378-2014, que al respecto refiere: el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que, atento a la naturaleza humana, va más allá, al comprender aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. Es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de las personas, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. El Estado mexicano ha suscrito convenios internacionales que denotan el acuerdo respecto a la importancia de garantizar el más alto nivel de pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud en un periodo no elimina las obligaciones de los estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible para su realización. Conforme a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el derecho a la salud debe entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas accedan a los servicios de salud con el fin de obtener un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de las personas, del que deriva un derecho fundamental más, que es el de la integridad físico-psicológica. La Corte ha emitido diversas resoluciones al respecto y evidentemente ha mostrado la
el camino jurídico de defensa de este derecho a través del juicio de amparo. Nosotros vamos a explicar ahora qué ha pasado con este planteamiento acerca de que el juicio de amparo puede ser el camino idóneo para la defensa de este derecho. Los criterios que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las decisiones judiciales que ha dictado justamente en estos amparos en revisión, pues nos permiten establecer que el juicio de amparo es la instancia procesal idónea para reparar la violación al derecho a la protección de la salud, lo cual evidentemente resulta aplicable a la situación a la que nos enfrentamos actualmente con la pandemia del coronavirus. Ello no quiere decir que esté planteado que hubo una violación al derecho mencionado en los diversos casos que se han llevado al terreno judicial, sino solamente que la vía procesal utilizada por algunas personas en defensa de tal derecho ha resultado en la mayoría de los casos procedente, es decir, se ha admitido las demandas de amparo, pero sin que a la fecha se tenga un resultado final, dadas las circunstancias que prevalecen en torno a la suspensión de la actividad jurisdiccional de los tribunales federales. Sin embargo, haremos una reflexión jurídica de los casos que pude documentar hasta ahora, a fin de establecer los argumentos que los tribunales federales han dado en torno a la procedencia del amparo, pero también aquellos que han determinado su improcedencia por la insatisfacción de algunos presupuestos procesales, entre ellos el del interés legítimo. Los casos que pude documentar fueron 13, 11 en la Ciudad de México y 2 en la entidad federativa de Oaxaca. En dichos casos siempre se advirtió una constante con respecto al acto reclamado. Se habla de la omisión por parte del Estado de establecer medidas de seguridad eficaces para evitar contagio, la falta de implementación de medidas y acciones necesarias, sanitarias, de contención o preventivas para detectar los casos de personas infectadas con el virus del COVID-19 y evitar su propagación en el territorio nacional. Este ha sido una constante en el señalamiento de los actos reclamados, que evidentemente muestran una naturaleza de carácter omisiva respecto a el planteamiento de los gobernados. Hay un amparo en el que se planteó como acto reclamado una serie de actos negativos, como la negativa de entregar constancia de que se realizó la prueba de detección de presencia del coronavirus COVID-19 y la toma de las muestras para laboratorio para la detección de este virus, que le fue tomada al quejoso el 14 de marzo de 2020. También se habló de la negativa a notificar y entregar el resultado de la prueba del virus COVID-19, las omisiones que implican una falta completa de prevención, atención médica y protección del Sistema Nacional de Salud. En este caso concreto, en donde se plantearon estos 3 actos reclamados, el juicio de amparo fue desechado por el tribunal, por el juez de distrito correspondiente, alegando una causa de improcedencia que tenía que ver con la litispendencia, es decir, este quejoso ya había hecho una promoción anterior en diverso juzgado, en donde hizo un planteamiento análogo respecto a actos reclamados y autoridades responsables. Y por eso, en este caso, el amparo fue desechado. Respecto de los amparos que fueron admitidos, también advertimos una constante. En la mayoría de ellos, el juzgador de amparo otorgó la medida suspensional de oficio. Esta decisión la tomó basada en que los actos reclamados llevaban implícitos un peligro a la vida, al derecho a la vida. Y basado en ese aspecto y aplicando lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el juzgador consideró conceder la medida suspensional oficiosa, que tenía como efecto el obligar a las autoridades a que establecieran las acciones necesarias que garantizaran
esta protección al derecho a la vida y, por supuesto, a la salud de los gobernados. Este criterio, que fue sostenido tanto por un juez de distrito de la Ciudad de México como del estado de Oaxaca, bueno, evidencia la necesidad de que las autoridades, ante un reclamo como el que han hecho los quejosos, establezcan una serie de acciones, todas ellas encaminadas a garantizar estos derechos tanto a la vida como a la salud de los gobernados, y con esto, evidentemente, generar un esquema de prevención y de evitabilidad de contagio, detección y reacción del coronavirus. Entonces, en estos juicios de amparo, bueno, la constante evidentemente fue el considerar que al ponerse en riesgo este derecho a la vida y a la salud, pues era necesaria una intervención inmediata del Tribunal de Amparo para que pudiera evitar que los actos llegaran a consumarse de manera irreparable. En este sentido, podemos advertir entonces que estos juicios de amparo que han sido entablados por algunos gobernados y que han sido admitidos por los juzgadores de amparo, bueno, muestran que deben estar sujetos a una tramitación basada en un régimen de excepción, ya que no solamente debe de aplicarse como fórmula excepcional la suspensión de oficio, sino que también aplican otras cuestiones que tuviesen que ver, como el caso del plazo, o bien las decisiones de fondo que deben ser prioritarias con respecto a aquellas posibles violaciones formales. Es decir, son juicios de amparo que, atendiendo a los derechos que se están protegiendo, deben de garantizar esta posibilidad de acercamiento de la justicia federal a los gobernados, y una forma de hacerlo, pues justamente es estableciendo un régimen de excepción que venga a garantizar estos derechos que en un principio se han considerado como de riesgo y que el Tribunal de Amparo está obligado a proteger. Me parece importante, como último aspecto, hacer referencia a la decisión judicial tomada por el juez primero de distrito en el estado de Oaxaca, en el juicio de amparo 251-2020, en el que también decidió desechar la demanda de amparo. Pero aquí la relevancia del planteamiento de esta decisión está vinculada acerca de si este derecho de protección a la salud puede o no ser un derecho colectivo, y si evidentemente el que lo sea colectivo elimina o no exige la posibilidad de cumplir con uno de los presupuestos de procedencia del juicio de amparo, que es el caso de la legitimación. En la decisión judicial mencionada, el juzgador de amparo hace referencia que conforme al artículo 107, fracción primera de la Constitución, y el artículo 5, fracción primera de la Ley de Amparo, quien debe de promover el amparo debe de contar con la legitimación que se requiere para tal efecto. Y esta legitimación para efectos del juicio de amparo está basada ya sea en el interés jurídico o en el interés legítimo. En esta resolución se establece que el interés jurídico se justifica cuando el quejoso es titular de un derecho subjetivo y alega, por supuesto, la afectación inmediata o la violación directa a ese derecho subjetivo del cual es titular y por ende a su esfera jurídica. Mientras que el interés legítimo, como presupuesto procesal, permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos sin la necesidad de ser titular, pero requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, que no lo deje fuera de la justificación del amparo. Entonces, en esta resolución se habla de un interés legítimo basado en que, si bien no hay titularidad de un derecho, sí existe la necesidad de generar esa protección. Y en este sentido, el juzgador llega a la decisión de desechar la demanda de amparo, basado en que el quejoso no justifica su interés legítimo,
sino se basa en un interés simple, que es la defensa en general de los miembros de la sociedad, pero no se encuentra dentro de la fórmula que exige la ley, que es la de que forme parte de un esquema establecido por la legislación. Con esto pues doy término a mi exposición, señalando como conclusión que el juicio de amparo se convierte sí en un mecanismo de defensa respecto de este derecho, y que este mecanismo de defensa tendrá que hacerse valer siempre que se cumplan con los presupuestos procesales. Muchas gracias. Al contrario, doctor Mirón, muchísimas gracias a usted, de verdad que es un privilegio tenerlo en este congreso. Definitivamente todo lo que usted nos manejó en el sentido del derecho humano a la salud, que es un derecho humano social e individual, y además que el derecho mexicano protege a la salud per se, es decir, salud para todos. Por ahí hay varias dudas que al final, mi querido doctor, me gustaría que nos ayudara, sobre todo con la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica con respecto al COVID-19, que el Consejo de Salubridad General aquí en México publicó el fin de semana pasado. Entonces, en ese sentido, pues mucha gente tiene las dudas de que qué pasa con este derecho humano a la salud, por qué se le da preferencia, se le va a dar preferencia en estados críticos del COVID-19, si ya no alcanzan los recursos, como usted bien lo leyó en esa tesis maravillosa que nos presentó, si no alcanzan los recursos económicos para hacer frente a esta pandemia del COVID, ¿por qué se le va a dar preferencia a las mujeres con respecto a los hombres? ¿Por qué se le va a dar preferencia a los jóvenes con respecto a los adultos mayores? ¿Por qué se le dará preferencia a aquellos que no tienen enfermedades con respecto a que las tienen, para que tengan derecho a un respirador? Entonces, en ese sentido, mi querido doctor, yo creo que se va a armar muy bien la polémica. Usted es un investigador, es un académico y es un abogado muy reconocido a nivel nacional. Y bueno, pues, qué mejor que usted, a toda la gente que nos está observando en redes sociales, aquí en Zoom, pudiera dirigir esta discusión. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Voy a dar paso a nuestro otro ponente. El doctor Daniel García López de España está presente. Sí, buenos días. Hola Daniel, ¿cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte desde México. Disculpad que me haya retrasado, pero es que el uso horario, la diferencia horaria me ha hecho un poco de lío y pensaba que eran 8 horas de diferencia, al final eran 7. Pues, sí. No te preocupes, estamos bien. Voy a leer tu currículum un poquito. El doctor Daniel García López nos va a presentar desde España la ponencia titulada Estado de excepción viral, soberanía y suspensión del derecho. En su síntesis curricular, el doctor Daniel García López es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Almería, ambos con premio extraordinario. Está actualmente en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, profesor ayudante doctor, acreditado a contratado doctor en el Departamento de Filosofía de Derecho de la Universidad de Granada, donde también es secretario de la revista Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Ha realizado estancias de investigación en las universidades Humboldt de Berlín, Autónoma de Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en el Instituto Italiano. Sobre el derecho de las hermafroditas y una teoría que es impolítica, y bioestado de excepción, suspensión de derecho e insurgencia de las corporalidades vivientes. Mi querido doctor, tu ponencia puede durar hasta 30 minutos y al final de todas las ponencias vamos a hacer una discusión, por lo que te pedimos que estés presente para efecto de poder retroalimentarnos. Son todos tuyos. Muchísimas gracias por estar en este Congreso Internacional de aspectos legales después del COVID.